Vamos al libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 9 en adelante, hasta el 18. Cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso, ni sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres pues fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que no servís a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel Dios que libre de mis manos? Sadrach y Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Vamos a reflexionar basados en esta palabra. La decisión de fe en Cristo nos llevará a ser probados. Escuche eso. La decisión de fe que usted ha tomado por Cristo, esa decisión nos llevará a ser probados. Probados continuamente. ¿Por qué? Porque es una decisión, es la mejor decisión. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hemos tomado muchas decisiones en la vida, y algunos tomaron decisiones que hasta hoy les pesan, porque tomaron una mala decisión o varias veces han errado al blanco. Pero el que ha tomado una decisión por Cristo es la mejor decisión, porque usted ha encontrado, usted mismo ha podido descubrir que en Cristo las cosas son diferentes. Usted mismo ha podido descubrir que en Cristo la vida tiene sentido. Usted mismo ha podido descubrir que caminar y andar con Cristo es lo mejor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Es lo mejor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esa decisión para muchos, tal vez ni pensamos un día estar en los caminos del Señor. A muchos no nos interesaba, no nos gustaba. Vivíamos en el mundo sin ley y sin Dios. Caminábamos por donde va Vicente, como va por la demás gente.
hizo que un día se prendiera esa llamita dentro de su corazón y dentro de mi corazón. Algunos oraron por ellos, habían hermanos orando por ellos. Otros tuvieron un encuentro con el Señor. Otros escuchando la palabra, porque la palabra de Dios es la que produce fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Algunos no teníamos esa intención, pero el Dios de los cielos tuvo misericordia e hizo que brillara esa lucecita en nuestros corazones que se llama la fe. La fe en Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Esa fe que viene de arriba, hermano, para salvar tu alma. Esa fe que viene de arriba, amigo, que viene del cielo y que quiere impregnarse en el corazón solo con un propósito: para salvarte, para que tú seas un seguidor, una seguidora de Cristo y camines y vivas de la mano del Rey de la Gloria. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, la fe se define como la confianza. A ver, ¿cuántos de ustedes le confiaron hoy su cuerpo a la silla hoy? Algunos están pesaditos, otros están más delgados, pero se sentaron en la silla y le confiaron su cuerpo a la silla. Eso es confianza, ¿verdad? Aunque esa silla se puede partir. Y hay muchas cosas en las cuales tenemos confianza que son frágiles. Pero la confianza en el Dios Todopoderoso, hermano, Él es el que nos guarda. Él es el que nos protege. Él es el que nos sostiene. Él es el que te cuida. Él es el que a cada momento está a tu lado. Bendito sea Dios para siempre. Alabado sea Dios. Confianza es una palabrita que hoy en día está muy desgastada. A cada rato escuchamos por ahí a muchos que dicen: ya no se puede confiar en nadie, ya no se puede dejar un saco por allí ni con la basura, porque botan la basura y se llevan el saco. Hermano, ya no ande tan confiado, no deje la puerta abierta. Estábamos acostumbrados antes a dejar la puerta abierta y tranquilos, salir para la tienda y al rato volver. Ya no se puede, porque todo esto ha hecho un ambiente donde hay quienes quieren tomar lo suyo, los que son amigos de lo ajeno, y ya no podemos estar tan confiados, ¿verdad? Esa palabrita está desgastada. Pero yo quiero decirle que en el Dios de la gloria sí podemos confiar. A Cristo le podemos confiar nuestra vida. A Cristo le podemos confiar nuestra familia. A Cristo le podemos confiar nuestros negocios, nuestra casa. A Cristo le podemos confiar todo. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces la fe se define como la confianza o creencia firme en algo o en alguien. La fe se define así, como la creencia. Y si usted y yo miramos las distintas creencias que hay a nivel del mundo, en otros continentes, hay gente que ha puesto su confianza y su creencia tan firme en cosas que son movedizas. En muchos países han abrazado religiones y creencias que les impide
realmente aceptar lo que es verdadero y ya no adoptado por lo que es falso. Pero esa gente cree en eso y no hay quien le saque lo que tienen en su corazón, tan solo el Dios de la gloria. Por eso Jesús dijo: el que edifica su casa, el que me escucha, el que escucha mi palabra, el que escucha mi evangelio y pone atención, es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. Venga lo que venga, no lo va a mover nadie. Pero el que me escucha y no hace caso es como el hombre que edifica su casa en la arena. Cuando viene la tormenta, cuando viene la inundación, esa casa es destruida. Así es, hermano. Todo aquel que no basa su fe en Cristo, todo aquel que no ha fundamentado su fe en el Hijo de Dios, su vida será sacudida de cualquier momento. Su vida será arrastrada, su vida será llevada por cualquier viento de creencia en esta vida. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, la fe se define como la confianza o la creencia firme en algo o en alguien. Mas usted y yo hemos creído en el Dios Todopoderoso. Mas usted y yo no estamos creyendo en cualquier cosa. Usted y yo estamos creyendo en el que hizo los cielos e hizo la tierra. Alabado sea Dios para siempre. Al que está con nosotros en esta mañana. La fe puede tener un impacto significativo en la vida de las personas. ¿Qué dice usted? Lo tuvo en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando vivimos sin Dios, vivíamos la vida de cualquier manera. Pero cuando se nos prendió aquella llama, aquella fe que vino del cielo para salvar nuestras vidas, eso causó un impacto en nuestras vidas. Nuestras vidas fueron transformadas, nuestras vidas fueron cambiadas. Ya no somos los mismos, ya no eres la misma, ahora eres una persona diferente. Bendito sea Dios para siempre. Pero ¿quién puede hacer eso? Dile la fe en Cristo. Por eso Pablo dijo: si alguno está en Cristo, si alguno, en otras palabras, tiene fe en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Tiene usted fe en Cristo? Tiene que ser diferente. Alabado sea Dios. Ya no puede ser el mismo. Ya usted no es la misma, amado hermano, hermana que está aquí. Usted no es el mismo. ¿Por qué? Porque esa fe en Cristo ha causado un impacto tan grande en su vida, que su vida ahora es totalmente otra. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, eso lo puede hacer la fe. La fe en un Salvador poderoso. Bendito sea Dios para siempre. Ya que puede dar sentido y propósito. Hermano, la fe le da sentido a la vida. ¿Cuántos un día vivíamos sin sentido? Caminábamos para adelante porque veíamos que otros caminaban. No le encontrábamos sentido a la vida. Hacíamos lo que hacíamos y no tenía sentido nada. Dile: pero ahora en Cristo las cosas tienen sentido, porque la fe le da sentido a la vida. Porque la vida se encuentra en verdadero sentido es con la fe en Cristo Jesús. Esa fe le da sentido a la vida, que ahora no vives por vivir, que Dios te trajo a esta tierra con un propósito. Bendito sea Dios para siempre. Entonces la fe le da sentido y le da propósito. Ahora usted tiene un propósito por el cual vive. Ese propósito de adorar, de amar y servir a Dios y a los demás. Alabado sea Dios para siempre. Ahora usted ha encontrado que hay otra vida. Hay un propósito más grande por el cual vivir. Que estamos aquí es para servir. Que estamos aquí es para amar. Que estamos aquí
para desgastarnos en Dios. Bendito sea Dios para siempre. Que ya no podemos vivir de cualquier manera. Alabado sea Dios para siempre. Entonces esto lo hace la fe. La fe también puede ofrecer consuelo y esperanza. Consuelo en medio de los momentos difíciles. ¿Quién no puede hacer la fe en Cristo? Pero ¿cómo pasó por momentos tan difíciles? ¿Cómo has pasado por momentos tan amargos en la vida? ¿Sabes quién te ha consolado? La fe en Cristo. No solamente le da consuelo al cristiano, sino que le da esperanza. Bendito sea Dios para siempre. Una bendita esperanza, una esperanza tan maravillosa, hermano, que nada la puede quitar de nuestros corazones. La esperanza de un mañana mejor. ¿Cuántos lo anhelan? La esperanza de una mañana gloriosa. La esperanza de una mejor vida. La esperanza de que un día estaremos con Cristo en gloria eterna. La esperanza solo por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, la fe nos lleva a obedecer. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Porque si usted dice que usted tiene fe en Dios y no obedece, realmente usted no tiene fe. Porque si usted dice que es cristiano y usted vive como usted quiere, usted no tiene fe en Dios. Usted cree como cree cualquiera. Como cree el borracho le dice, ¿usted cree en Dios? Dice, yo creo en Dios. Como cree cualquier persona de común. Pero el que cree en Dios, el que tiene fe de Dios en su vida, le obedece. Sabe que tiene que caminar como a Dios le agrada. Sabe que tiene que vivir para Dios. Sabe que tiene que reunirse regularmente con los hermanos. Que ya no puede ser un llanero solitario, sino que tiene que venir a congregarse. Bendito sea Dios para siempre. Porque hay mucha gente que dice que tienen fe y viven como un llanero solitario. Pues la Biblia dice que aunque la tengas, tienes que venir a reunirte con tus hermanos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, la fe nos lleva a obedecer. La fe nos lleva a ser perseverantes. A ver, hermanos, ¿cuántos aquí tienen hermanos que ya tienen 30, 40 años aquí en esta iglesia, hermano? Han peleado la batalla. Algunos ya están por culminar sus carreras. ¿Saben por qué? Porque la fe nos ha llevado a permanecer. La fe en Cristo, aleluya, ha sido tan firme, ha sido a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que ha tenido que enfrentar. Hermano, aquí está en pie, aquí están en pie, alabando y glorificando y esperando en el Cristo de la gloria. Entonces, eso nos produce la fe, perseverancia. Y eso es lo que dice la palabra, que el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Persevera, hermano. ¿Pero cómo? Por medio de la fe. ¿Y eso dónde está? Eso está en tu corazón, que Cristo ha puesto en tu vida. La fe en Él. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea su nombre para siempre. A lo largo de la historia vemos a hombres que decidieron poner su fe en Dios. Muchos decidieron poner su fe en Dios. Uno de ellos fue Abraham. Abraham era un hombre que vivía en Ur de los Caldeos. Era un hombre que adoraba imágenes. Era un hombre idólatra. Pero un día tuvo un encuentro con Dios. La Biblia no dice de qué manera tuvo el encuentro con Dios. Pero tuvo un encuentro con Dios y este hombre se convirtió en un creyente. Este hombre se convirtió al Dios verdadero. Bendito sea Dios para siempre.
Este hombre cambió de vida. Este hombre se dio cuenta que el Dios que se le había aparecido hablaba y que era real y que era poderoso. Alabado sea Dios. Hoy en día hemos creído en el Dios Todopoderoso. El que bendice es Dios. El que te da es Dios. El que te abre puertas es Dios. No es nadie más. Bendito sea su nombre para siempre. Y cuando llegamos a este capítulo que acabamos de leer, encontramos, este es un capítulo fascinante, pero también es un capítulo desafiante. Esto es algo maravilloso, hermano, algo precioso. Un capítulo que lo lleva a uno a ver algo como sobrenatural. Nabucodonosor era un rey muy grande. Era un rey que se creía el Dios en la tierra. No solamente tenía sus dioses, sino que un día se le ocurrió la idea. Se le ocurrió la idea de hacer una estatua muy grande, posiblemente de unos 25 metros de alto. Era la estatua de Nabucodonosor. Pero no era cualquier estatua, estaba cubierta en oro. Y la orden del rey era que cuando se escucharan los sonidos de música que usted escuchó cuando se leyó la palabra esta mañana, cuando se escuchara la flauta, el arpa, la gaita, todo instrumento de música, todos los que estaban en su reino, todos, no importaba de dónde fuera, todos tenían que arrodillarse y adorar la estatua que él había creado. Pero el que no lo haga, versículo 6, pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Hermano, horno de fuego ardiente. Nada más con escuchar eso es algo escalofriante. Un horno de fuego. Si un horno es para asar pudines, un horno es para hacer muchas cosas. O sea que al que echaban allí lo iban a rostizar. Al que echaban allí, hermano, lo iban a volver chicharroncitos. Lo iban a volver cenizas. Y eso producía terror, miedo, espanto. O sea, la orden del rey es: si no adora la estatua, serán echados a ese horno de fuego ardiente. Y el rey mandó a llamar a todos los grandes, a todos los oficiales, a todos los magistrados, a todo lo que estaba dentro de su reino, a todos los altos mandos, para que todos supieran y dieran la orden en toda provincia, en toda ciudad, dominio del rey. Al escuchar los instrumentos de música, tenían que adorar aquella estatua. Pero mire lo que dice el versículo 8. Sin embargo, en aquel tiempo, algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hermanos, nunca faltan los soplones, nunca faltan los chismosos. En todas partes y en todos los tiempos los han habido. Aquí no, ¿verdad? ¿Quién sabe? Nunca faltan los soplones. Le fueron con el chisme al rey y le dijeron: oh rey Nabucodonosor, para siempre vive. Usted ha dado una orden
Y la orden es que cuando se escuchen tales instrumentos de música, tienen que adorar la estatua que usted ha levantado. Y el rey dijo, sí, yo di la orden. Dijo, pues sepa, rey, que en su reino hay unos hombres judíos, escuche, de Judá, que estos hombres no adoran a sus dioses y tampoco se postran ante la estatua que usted ha hecho. Y dice que el rey se puso muy furioso, se puso muy rabioso y dijo, mándenos a traer. Y los trajeron inmediatamente. Escuche esto. Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernadores en provincias de Babilonia. Ellos tenían una vida, hermano. Ellos gozaban de privilegios. ¿Por qué? Porque ellos estaban gobernando. Ellos estaban bien. Pero dentro de ellos había algo en sus corazones, algo que traían desde niños. Escuchen, lo que se transmite desde niño, eso llega hasta viejo, bendito sea Dios para siempre. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará del camino del Señor. Ellos tenían algo en su corazón que se llamaba fe. Alabado sea Dios para siempre. Y ahora es donde ellos, su fe va a ser probada de tal manera, de una manera en el punto más alto, que la fe puede ser probada. Bendito sea Dios para siempre. Entonces lo mandó a llamar, les dijo, ¿es verdad que ustedes no adoran a mi estatua que yo he hecho? Ellos dijeron, no. Pero miren lo que les dijo el rey. El rey les dice, ahora ustedes están dispuestos al oír, o sea, yo les doy una oportunidad a ustedes. ¿Están ustedes dispuestos al oír los instrumentos de música? ¿Están dispuestos a adorar la estatua? O sea, si ustedes se retratan de esa decisión loca que tienen, de esa creencia, si ustedes se retratan. Y ahora ustedes, hermano, porque mire, ellos estaban delante de una multitud. Ellos no estaban solos con el rey, unos cuantos allí, no. Ahí había una multitud muy grande. La Biblia dice que estaban los grandes acompañando al rey y que había mucha gente presente en ese evento cuando estos hombres fueron confrontados por su fe en Dios. Y el rey les dice, ¿están dispuestos ahora? Cuando escuchen los instrumentos, a doblar sus rodillas y adorar la estatua. ¿Qué dijeron ellos? Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de su mano, rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que ha levantado. Qué tremendo, ¿verdad? Qué fe, hermanos. Qué fe en el Dios de los cielos. Hermano, eso es lealtad a Dios. Eso es ser fiel a Dios. Alabado sea Dios para siempre. A ellos no les importó el puesto que ellos tenían, no les importó el cargo que ellos tenían, la vida que ellos gozaban. A ellos les importó agradar al Dios que vive por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios para siempre. El rey les dijo, ustedes quieren retratarse, lo pueden hacer ahora si quieren, porque ¿qué Dios es el que pueda librarlo a ustedes del horno de fuego ardiente? Escuche eso. El rey dijo esa expresión porque el rey no conocía al Dios de los israelitas.
Pero estos hombres le dijeron: oh rey, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno ardiente. ¿Por qué ellos dijeron estas palabras? Escuchen, porque estos hombres conocían a Dios. Sus padres les habían dicho que el Dios de ellos fue el que los sacó de Egipto, que el Dios de ellos fue el que hizo grandes señales en Egipto, milagrosas, los sacó con brazo fuerte, aleluya, y extendido, y los libró, que el Dios de ellos había abierto el mar y los había pasado en seco. Bendito sea Dios para siempre. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que el Dios de ellos había caminado con sus padres en el desierto, de día con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Ellos conocían al Dios de sus padres, que era un Dios poderoso. ¿Conoce usted al Dios que usted tiene? Usted no está siguiendo a cualquiera, está siguiendo a un Cristo poderoso. Usted está siguiendo a un Cristo vivo, a un Cristo que tiene poder, a un Cristo que salva, a un Cristo que salva, a un Cristo que liberta, a un Cristo que puede hacer cosas grandes y extraordinarias. Bendito sea Dios para siempre. Y le dijeron: oh rey, pero sepa que si no lo hace de igual manera, si morimos allí chamuscados, vueltos cenizas, si no lo hace, no vamos a adorar su estatua ni los dioses que usted tiene. Porque sabemos que si morimos, ellos sabían, tenían una esperanza, que si morían, se iban con Dios. Aleluya. Pero prefirieron ser quemados que doblar sus rodillas ante otro Dios. Hermano, para un judío de verdad, doblar su rodilla ante cualquiera no lo hace. Por eso le dice el Señor al profeta Elías. Elías le dice: solo yo he quedado. Y le dice el Señor: no, Señor, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Por eso Amán odiaba a Mardoqueo, porque Mardoqueo no lo reverenciaba ni se arrodillaba ante él, porque Mardoqueo solo se arrodillaba ante el Dios Todopoderoso. Bendito sea Dios para siempre. Por eso usted y yo no podemos arrodillarnos ante cualquiera. Nos arrodillamos ante el Cristo de la gloria. Alabado sea Dios para siempre. Esto se llama lealtad. Y cuando vemos la locura de este hombre, hacer esa estatua y pedir adoración, esto nos lleva a pensar, hermanos, lo que está por venir en el futuro. Algo que la Biblia dice que va a acontecer en el futuro. Más adelante, en los últimos días, en los tiempos que vienen, va a acontecer. La Biblia dice que vendrá un personaje que va a ser una estatua. Y a aquella estatua se le va a infundir aliento. Mire, más tremendo todavía. A esa estatua que este hombre va a hacer, se le va a infundir aliento y va a hablar. Y la estatua va a hacer matar a todo aquel que no la adore y que no se ponga la marca. Eso viene para los últimos días. Eso se llama la fe probada por el filo de la navaja. La fe probada por el filo de la espada. Que Dios nos ayude para que usted y yo tengamos una verdadera fe, para que cuando Cristo venga podamos irnos con Él. Porque todo el que se quede tendrá que verse la cara con ese personaje tan horrible que va a venir sobre la tierra. Todo el que se quede tendrá que enfrentar aquello tan horrible, hermano, que no podemos imaginarnos tanta maldad de lo que se avecina para el mundo entero. Por eso tenemos que tener la verdadera fe en Cristo. Por eso Jesús dijo: para cuando yo venga hallaré fe en la tierra. La fe en Cristo, hermano, esa fe no la deje que se le apague, no deje que se distinga, no deje que se vaya, permanezca fiel, amando y sirviendo al Dios Todopoderoso. No se doblega ante nada,
amarlo de corazón, a tener una fe en Él de verdad, una fe arraigada, una fe firme en el Señor, todos los días que vivamos sobre la tierra. Y a veces cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa te pone a tambalear la fe. No, hermanos, la verdadera fe en Dios es una fe firme que no te mueve nadie, que no te mueve nada, porque tú sabes en quién es que estás creyendo, a quién le has creído, dónde estás parado, dónde es que tú estás. Alabado sea Dios para siempre. Entonces estos hombres dijeron: no, rey, no lo vamos a adorar. Entonces Nabucodonosor, dice la Biblia, que cambió su semblante. Cuando a una persona le hace coger rabia de veras, le cambia el semblante, ¿verdad? Algunos dicen, cambió colores como el camaleón. Nabucodonosor le cambió el semblante, hermano, de la ira que tenía. Y sabe que el horno estaba calentado para quemar a cualquiera, pero él fue tanta la rabia que le dio que dijo: caliéntenlo 7 veces más. Hermano, el hombre tenía rabia, estaba furioso, porque 3 hombres lo confrontaron, 3 hombres lo hicieron quedar delante de todo, lo confrontaron y dijeron: no vamos a doblegarnos ante tu estatua, no la vamos a adorar, vamos, si es caso morir, morimos por el Dios a quien amamos de todo corazón. Y dice que los envolvieron en unos mantos, los amarraron y ordenaron echarlos a aquel horno. Y dice que estaba tan caliente ese horno, y el rey mandó a hombres de su ejército que eran corpulentos, hermano. Y dice que cuando estos hombres lanzaron a estos 3 varones, la llama fue tan fuerte, lo que salió de allá, que los mató a ellos. Cayeron muertecitos. Hermano, el horno estaba caliente. Pero yo quiero decirle algo más. En esa multitud que estaba viendo aquel espectáculo, había gente que era devota por Dios. Yo me imagino que había más judíos. Yo me imagino que había más gente allí que creía en Dios. Pero ellos no quisieron exponerse a ese horno ardiente. Ser chamuscados allí, ser vueltos cenizas allí. Hermano, que te digan: retrátate ahora, y tú estés viendo el horno allá. Mira para dónde vas. Reniega con tu Dios. Reniega contra tu Dios. Y dice que los lanzaron al horno. Pero dice la Biblia que Nabucodonosor miró, y cuando miró dice que se espantó. Versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y, levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así os, oh rey, respondieron ellos. Miren, le dijo el rey, miren ustedes, veo a 4 hombres sueltos que se mueven en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? Porque tienes un Dios vivo, tienes a un Dios poderoso, tienes a un Dios grande, tienes a un Dios que vive, aleluya, que es real, que está aquí en esta mañana, a un Cristo que está aquí, a un Cristo que está aquí.
dice que el rey se espantó. Un rey que estaba acostumbrado a ver muertos, un rey que estaba acostumbrado a asesinar, un rey que estaba acostumbrado a ver cosas que usted ni se imagina, hermano. Pero dice la Biblia que se espantó cuando él pone sus ojos en el horno, porque el horno tenía una puerta, me imagino una puerta grande que se podía ver hacia adentro. Y el rey preguntó: ¿cuántos hombres echaron? No fueron 3, y dijeron: sí, echamos 3. Pero él dijo: miren, yo veo 4. Yo veo 4 hombres que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el cuarto es semejante al Hijo de un Dios. El cuarto era el Cristo preencarnado. El cuarto era el Cristo de la gloria que había descendido a librar a sus siervos, porque prefirieron ser quemados que arrodillarse ante otro Dios. Alabado sea Dios para siempre. Oh, mi alma adora a Dios. Adore a Dios, hermano. Adórelo en la gloria. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo lo llamó? Santo. Siervos del Dios Altísimo. No eran siervos de cualquier diosito por allí. No eran siervos de cualquier estatua por allí. Eran siervos del Dios viviente. Eran siervos del Dios invisible. Eran siervos de aquel que Jesús dijo que el que se acerca a Dios, aleluya, tiene que adorarlo en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Alabado sea Dios para siempre. Mi alma adora a ese Dios en esta mañana, porque está aquí en esta mañana. Su presencia está aquí en esta mañana. Él se está moviendo en esta mañana. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La pregunta para nosotros en esta mañana: ¿somos siervos del Dios Altísimo? ¿Eres una sierva, hermana de Dios? Hermano que está aquí, ¿es usted un siervo del Dios Altísimo? Tiene que guardar la fe en Él. Tiene que vivir para Él. Porque los siervos de Dios, del Dios Altísimo, son los que guardan, los que son leales, los que son fieles a Él. Bendito sea Dios para siempre. ¿Qué más dice el texto? Salgan y vengan acá. Entonces Sadrach y Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los magistrados, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había quemado, se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. Entonces Nabucodonosor bendijo al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Hermano, la verdadera fe contagia a otros a creer en Dios. Escuche, la verdadera fe contagiará a otros a creer en Dios. Nabucodonosor dice la Biblia que bendijo al Dios de estos hombres. Dijo: bendito sea el Dios de ellos. Pero mire lo que dice la Biblia, que él les dijo: vengan fuera. Y se acercaron los oficiales, se acercaron los magistrados, se acercaron todos a las altas cortes, y dice que no había olor de humo en ellos. Dice que no había, sus cabellos no estaban chamuscados, su ropa no se había quemado. Hermano, qué poder del Dios que tenemos. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Por eso dijeron los discípulos: ¿quién es este que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es este que cabalga sobre las alas del viento?
¿Quién es este que pone las nubes por su carroza? ¿Quién es este que a la llama de fuego llama a sus ministros? Es el Dios. Un horno ardiente. Yo me imagino que cuando ellos caen, ya Él estaba allí. Ya Él estaba allí, esperándolos. Los estaba cobijando, hermano, con un poder tan extraordinario, que el fuego que estaba alrededor de ellos era como agua para ellos. No sentían absolutamente nada, porque en la presencia de Dios no hay nada que nos haga daño. Con Dios de nuestro lado no hay nada que te haga daño. Con Cristo a tu lado tú estarás seguro. Tú estarás segura. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, la verdadera fe llevará a otros a creer en Dios. Hermano, imagínense qué milagro tan grande. Es algo tan, parece como una película de aflicción, pero es algo real que la Biblia nos muestra. El rey dijo: bendito sea el Dios de estos hombres. ¿Y sabe qué es lo más bonito? Dice que el rey firmó un decreto y dio la orden y dijo a todo hombre y mujer de su reino que cualquiera que hablara blasfemia contra el Dios de estos hombres fuera descuartizado y su casa convertida en muladar. Porque el rey dijo: porque no hay otro Dios como este que pueda librar como este. Hermano, no hay otro Dios como el que tú y yo tenemos. No hay otro Dios como el Cristo de la gloria. No hay otro como Cristo, aleluya. Un Cristo resucitado es un Cristo de poder. Me da gozo, me da paz a mi alma y a mi ser. ¿Vale la pena servir a Dios o no vale la pena? Que algunos digan: qué fe de esa hermana. Que algunos sean contagiados por la fe que tú tienes en Dios. Que algunos digan: ese hombre es un hombre de fe. Escucha, lo dejaron solo, su familia quedó solo y abandonado. Hermano, pero él vive por fe. ¿De dónde? No sé, Dios le provee, Dios le da. Hermano, esa hermanita no tenía nada para hacer el desayuno y ella dijo: Dios proveerá. Y el Dios de los cielos provee. Y muchos tienen que ver que el Dios que tú y yo tenemos es un Dios maravilloso, poderoso, grande. Alabado sea Dios para siempre. Vemos a otro hombre que su fe fue probada. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, hermanos, la fe va a ser probada. Vemos a otro hombre de Dios que fue probado. Escuche, capítulo 6 del mismo capítulo, del mismo libro, versículo 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas del rey buscaban ocasión para hacerlo caer con respecto al relacionado con el reino. Hermano, dice, pero no podían, porque en este Daniel dice que era un hombre fiel. Dice que era fiel y que no tenía ningún vicio. Y dice que estos hombres buscaban ocasión contra Daniel con respecto al reino, para ver si Daniel se robaba algo de alguno de los impuestos que le daban. Pero dice que no hallaron ninguna, no encontraron por ningún lado cómo acusarlo contra el rey para que el rey lo destituyera o lo destruyera.
Entonces dice, vamos a buscar algo relacionado con la ley de su Dios. Dígale qué equivocado estaban esos hombres, porque el que se mete con los verdaderos hijos de Dios no le va bien. Al que se mete con los que sirven a Cristo, no espere que le vaya bien, le va a ir mal. Y estos hombres se acercaron ante el rey, hermano, porque ellos estaban desesperados. No había cómo jalar, no había cómo que Daniel les arruchara. Le dijeron a Daniel, ¿cuánto impuesto entraron? Mira, entraron 5,000. Bueno, llévale 3,000 al rey, coge 1,000 para ti, 1,000 para nosotros, Daniel. Pero Daniel era honesto. Daniel no se vendía por nada ni por nadie. Daniel era fiel, alabado sea Dios para siempre. No se dejaba sobornar. Mira, Daniel, yo debo tanto al rey que dices, aquí está esto, coge esto para ti, si tú pasas esto ahí. Decía, pague completo, o si no lo denuncio. Ese era Daniel. Y aquellos hombres, hermano, les iba mal porque no podían serruchar. Entonces estos hombres se inventaron algo con respecto, hay que hacer algo porque este hombre no nos deja prosperar. Hermano, cuando uno trabaja legalmente, para uno conseguir algo, hermano, tiene que demorar un largo tiempo. Llegaron al rey y le dijeron, rey Darío, ya no era Nabucodonosor, ahora el reinado de los persas, estaba Darío. Rey Darío para siempre vive. Esa es una palabra que le gustaba a los reyes. Para siempre vive. Oh rey, nosotros, los 120, recuerde que el rey nombró 120 gobernadores y asignó a 3. A esos 3 los demás tenían que rendirle cuenta y ellos rendirle la cuenta al rey. Nosotros hemos pensado, rey, que tú firmes un edicto, que en el espacio de 30 días ninguno pueda hacer una petición a otro Dios fuera de ti, oh rey. Por 30 días nada más. Y al rey le pareció bien. O sea que ninguno vaya a adorar a otro Dios sino a mí. O sea, dijo Darío, yo soy Dios. A Darío le gustó la idea. Soy Dios. Y firmó el decreto. Y cuando un decreto se firmaba, dice que no podía ser abrogado. Tenía que cumplirse. Y dice que Daniel escuchó el decreto. Daniel conoció el decreto. Pero dice que 3 veces al día abría sus ventanas e iba, hermano, y se arrodillaba, oraba y adoraba a su Dios. No le importó lo que eso significaba, los riesgos que se le venían encima. A él no le interesó eso, porque los que tienen verdadera fe en Dios no pueden dejar de adorar a su Dios. Los que tienen verdaderamente la fe de Dios tienen que amarlo, tienen que adorarlo, tienen que servirle por encima de cualquier cosa. Y Daniel abría sus ventanas, se arrodillaba, adoraba y lloraba. Alabado sea Dios para siempre. Y aquellos hombres llegaron cuando Daniel estaba haciendo su oración y lo prendieron y lo llevaron ante el rey y le dijeron, rey Darío, tú firmaste un edicto que en el espacio de 30 días cualquiera que consultara a otro Dios, orara a otro Dios, sea echado en el foso de los leones. Y dijo el rey, sí, yo firmé el edicto. Pero cuando el rey se dio cuenta que era Daniel, dice que le pesó haber firmado el edicto, porque Daniel era un hombre muy amado por el rey. Y dice que el rey procuró librarlo, pero no pudo librarlo, porque ya estaba firmado por el rey y no se podía echar para atrás. Alabado sea Dios para siempre. ¿Y cuál era la sentencia? Ser echado al foso de los leones. Hermano, esa es otra cosa que da pavor. Era el foso de los leones,
Por eso yo imagino a toda la gente adorando solo al rey Darío, adorando al Dios del imperio. Pero Daniel no. Daniel adoraba a su Dios. Y dice que el rey quiso librarlo, pero no pudo. Y lo acompañó hasta la puerta del pozo de los leones. El rey lo acompañó hasta la puerta. Hermano, yo quiero que usted piense en esto. El rey le dice a Daniel una frase. Le dice: Daniel, el Dios tuyo, escuche esto, el Dios tuyo, en quien tú confías, Él te libre. ¿Por qué le dijo esa expresión? El rey lo acompaña hasta la puerta del foso de los leones, porque el rey sabía: quien entraba en el foso de los leones no salía con vida. El rey sabía que toda persona que entraba al pozo de los leones no salía con vida. Por eso le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Daniel, el Dios tuyo, Él sea el que te libre. Hermanos, rodaron una piedra. Era una piedra grande. La Biblia dice que el rey la selló con su anillo, para que ninguno fuera a abrirla, nada, esas cosas. Y echaron a Daniel. Era una cueva construida en una roca, en una piedra, no sé, una cueva, y pusieron una piedra muy grande a la puerta. Estaba la piedra allí. Imagínense cuando ruedan la piedra. Ahí no había luz eléctrica, hermano. Daniel estaba en oscuridad. Imagínense donde se movía Daniel. De ladito así. Yo me imagino aquellos animales. Imagínense la escena, aquellos animales cuando perciben el olor. Carne fresca. Y Daniel por allí caminando con cuidado. Yo me imaginaba, mientras estaba meditando en esto, yo me imaginaba que cuando Daniel se dio cuenta, estaba delante de aquellas bestias. Pero también pensaba yo por un momento que Daniel tal vez pudo ver cuando esos animales sacaban la lengua y se saboreaban. Y también pensé que el ángel no llegó, sino que el ángel llegó en el momento preciso. Cuando Daniel pensaba que esas piedras se le iban a lanzar, el ángel desciende. Alabado sea Dios para siempre. Hermano, porque la fe verdadera hace obrar a Dios en cosas grandes. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea Dios. El ángel desciende, hermanos. Yo me imagino a Daniel, aquella sorpresa. Esos leones hambrientos, pero el ángel de Dios llega, ilumina todo aquel lugar. Y Daniel, viendo aquella escena, dice que le cerró la boca a los leones. Alabado sea Dios. Ya los leones no eran tan fieras, ahora eran como unos gaticos, hermanos, unos gaticos. Y Daniel toda la noche, esos animales, yo me imagino que venían y lamían a Daniel. Pero Daniel, yo imagino, porque es que no es fácil, hermano, uno con unas bestias de esas. Yo creo que Daniel no durmió. Yo me hacía preguntas: ¿será que Daniel habló con el ángel? O Daniel, del miedo que tenía, Daniel no quería ni moverse, hermano. Pero lo que sí es que el ángel lo acompañó toda la noche. Estaba allí. Alabado sea Dios para siempre. Por eso dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh, bendito sea Dios para siempre.
Y dice que el rey Darío no pudo dormir esa noche y mañaneó muy de mañanita, aleluya, la puerta, mandó abrir la puerta del pozo de los leones. Y el rey Darío dijo: Daniel, oh Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves te ha librado. Y él dijo: vive para siempre, rey. Vive para siempre. Oh, aleluya. Daniel le dijo al rey: mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. Mi Dios me guardó porque yo no he hecho nada malo, rey. Yo no he hecho nada malo. Y aún ante ti yo soy inocente, oh rey. Y entonces el rey mandó sacar a Daniel del pozo de los leones. Y el rey dijo: traigan a aquellos sinvergüenzas que hicieron que yo echara a Daniel al pozo de los leones. Tráiganlos a ellos. Dice la Biblia que los trajeron a ellos, a sus mujeres y a sus hijos. Y dicen que no habían caído al pozo de los leones cuando les quebraban sus huesos. Hermano, es para que tú sepas que vale la pena creer en el Dios que tenemos. Porque Él puede librarte, porque Él puede guardarte, porque Él puede hacer cosas grandes por ti. La fe que tú tienes en tu Dios ha hecho que Dios guarde a tus hijos. La fe que tú tienes en tu Dios ha hecho que Dios guarde a tu familia. Muchos han querido, el diablo ha querido devorarlos, pero tu oración ha llegado ante la presencia de Dios, porque eres un hombre de fe, una mujer de fe, y Dios ha obrado, Dios ha guardado, Dios ha protegido, porque Dios obra en cosas grandes. Otros hombres que fueron probados. Dice la Biblia que Juan y Pedro iban a la hora de la oración. Había un hombre en la puerta del templo enfermo. Un hombre paralítico allí, que era puesto en ese lugar para que recibir limosnas de los que iban al templo. Y Pedro y Juan se dirigían al templo. Y aquel hombre estaba en la puerta. Y el hombre se quedó mirándolos, pensando que estos hombres le iban a dar dinero. Pero Pedro y Juan le dijeron: míranos. Y él se quedó mirándolos. Dijo: ya me van a dar lo que yo para el almuerzo de hoy. No tenemos ni plata ni oro, pero de lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que aquel hombre se levantó y anduvo, y la gente lo vio caminar. Y cuando llegó a oídos de los principales sacerdotes, y cuando llegó a oídos de los jefes, dice que estos hombres se llenaron de rabia. Que estos hombres se pusieron muy furiosos y mandaron a llamar a los apóstoles y al mismo hombre que había sido sanado. Y le dijeron: ¿en qué nombre y con qué autoridad han hecho ustedes esto? Y le dijeron: en el nombre de Jesús de Nazaret, por él este hombre está aquí en pie delante de nosotros. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 18, dice: cuando los llamaron, les ordenaron
no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo de obedecer a los hombres antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. La fe probada. Los amenazaron para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan dijeron: no, Señor, nosotros no podemos dejar de hablar ni de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nosotros no podemos dejar de servir, de amar a nuestro Dios. Nosotros no podemos dejar de creer en el Dios a quien servimos, iglesia. Usted y yo tenemos que continuar hacia adelante, tenemos que seguir avanzando. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque hay alguien que es enemigo de la fe, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Hay alguien que ha perseguido a todo aquel que posee la fe. Ya no son las persecuciones que la Biblia nos muestra en el pasado, pero sí nos persigue porque Él quiere quitar la fe de tu corazón. Te persigue de una y de otra manera para que tú niegues tu fe en Cristo. Te ha presentado muchas cosas, te ha mostrado muchas cosas, y en las cuales muchos han cedido, muchos han retrocedido y han negado la verdadera fe en Cristo Jesús. Escuche, usted y yo tenemos que tener una decisión firme. Esa decisión que hoy día tomamos fue firme. Usted debe guardar la fe hasta el final. No dejar que el enemigo se la quite. No dejar que el enemigo extinga la fe en su corazón. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Mira, hermano, hay alguien que quiere quitarte la fe, pero hay alguien que ora por nosotros. Hay alguien que intercede por ti y por mí, y se llama Cristo Jesús. Hay alguien que ora ante el Padre por nosotros para que nuestra fe no falte. ¿Se da cuenta ahora? Usted que decía: bueno, yo me enfermé y ninguno me visitó, y yo no sé ni por qué estoy aquí. Estás aquí porque Dios, ante Dios hay alguien que ora por ti, que intercede por ti, y se llama Cristo Jesús, para que tu fe no mengue, no falte. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, vemos los sufrimientos de los cristianos del pasado. Yo quiero leer un texto, y si usted quiere leerlo conmigo, Hebreos 11:35 en adelante. Dice así: las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Otros fueron torturados, no aceptando su liberación, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron insultos, azotes y hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, testificando
afligidos y maltratados. Mire, hermano, la vida de los primeros cristianos. Estos hombres y mujeres en aquel tiempo era terrible. Dice que eran perseguidos porque tenían algo en su corazón. ¿Qué tenían ellos en su corazón? La fe. Todo el que la tenía era perseguido. Satanás se levantaba. Satanás no quería que la fe se expandiera. Él siempre ha intentado de que los que poseen la fe nos quedemos quietos. Él siempre ha querido que usted y yo entremos en un ambiente tranquilo, o apagarla o quitarla. Pero estos hombres del pasado, dice que estos hombres sufrieron por la fe en Cristo. Dice que sufrieron azotes. Eran azotados. Y a veces porque habla mal de usted no quiere venir más a la iglesia. Sufrieron burlas, se burlaron de ellos. Fueron encarcelados. Fueron perseguidos. Fueron afligidos. Fueron apedreados. Fueron martirizados. Hay una palabra ahí que dice que fueron aserrados. ¿Usted escuchó esa palabra? Aserrados. Hermano, ¿y qué es lo que se aserra? La madera con un serrucho, ¿verdad? Pero dice la Biblia que ellos fueron aserrados. ¿Y todo por qué? Porque tenían fe en Cristo. Porque tenían fe. Pero la fe siempre sale victoriosa. Pero la fe siempre nos da la victoria. Alabado sea Dios para siempre. Por eso tenemos que guardarla hasta el final, porque la fe te lleva a la victoria. Dice que algunos de ellos prefirieron morir porque anhelaban una mejor resurrección. Oh, qué fe tan grande la de estos hombres y mujeres de Dios. Que Dios nos ayude a mantener la fe, a guardar la fe, a no estar tan valientes, un pie aquí, un pie allá, una vez sí, una vez no. Sigo al Señor, ya no lo sigo. No, decídete. Decídete con una fe firme. Decídete. Amar y servir a Dios de todo corazón. Bendito sea Dios para siempre. Ya para terminar, la fe es un elemento indispensable para la vida de los cristianos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios es poderoso para obrar. Sin Dios es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, que el Señor fortalezca nuestra fe, que el Señor te ayude, que ni tentaciones ni nada de este mundo que te brinda el enemigo, nada te haga desistir de la fe en Cristo. Tú vas a permanecer firme. Yo voy a permanecer firme en Cristo Jesús.